2021 con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Gloria a Dios, aleluya. Denle un aplauso fuerte al Rey bendito. Gloria a Dios, aleluya. Como no logro ver si está sentado o de pie, entonces siéntese. Ay, Señor, hemos esperado tanto este momento para hacer una especie de cambio de guardia en el sentido de tiempo, ¿verdad? No quiere decir que ninguno de nosotros nos van a cambiar. Por dentro sí nos van a cambiar, pero es una época distinta en la que nosotros nos estamos enfrentando. Hagamos una oración y vamos a entrar en el desarrollo de los pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, Señor, tu bendición, y te suplicamos que esa unción que tú has prometido que siempre habrá de venir, tu Espíritu Santo y tu palabra que habrá de estar en nuestra boca, esté en este momento también. Nos entregamos a ti, Señor, y desechamos todo pensamiento y elucubración humana, porque lo que queremos es ser dirigidos por ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. De antemano te damos las gracias por la fe que pones en nuestro corazón para creer en tu palabra y obedecerla y guardarla y apreciarla. Gracias, 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 Señor. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Bueno, se ha llegado el tiempo, como le digo, de este cambio de guardia, y me refiero al cambio de guardia, repito una vez más, al tiempo, y no necesariamente que algunos vayan a ser cesados para que vengan otros. Creo que el Señor en su misericordia nos ha estado protegiendo durante todo este tiempo y nos ha dado una función que nosotros tenemos que llenar. Una vez nosotros terminemos la carrera, pues eso el Señor definirá qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? El apóstol Pablo llegó en un momento a decir eso: yo ya terminé mi carrera, pero no estaba muerto, ni murió, según mi perspectiva ministerial. Entonces, ahora que estamos en esto, yo quiero entrar de lleno ya en la temática, y le puse no solamente título de proclama profética, por ponerle algo. Le hubiera podido poner proclama profética 2021, pero no, yo quiero explicar brevemente, porque hay mucha gente que no ha logrado tener una explicación de lo que es una proclama profética, y por eso lo hemos estado explicando durante todos estos días, y hoy fue muy abundante todo lo que se estuvo enseñando. Yo quisiera ir sellando esto ya para proclamar. El Señor vino a proclamar. Hay abundante evidencia bíblica de que vino a proclamar, pero al añadirle la palabra profética, tiene que tener una sustancia que yo le llamo la palabra profética. Proclama profética, palabra profética. Es decir, yo creo con todo mi corazón que una proclama profética debe estar basada en una palabra profética. No desecho, desde luego, y lo pongo acá entonces, palabra profética, no desecho la profecía, pero tenemos que tener bien claro que no es lo mismo el ministerio profético del Nuevo Testamento descrito en Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante, a la palabra profética descrita en Primera de Pedro, y que la vamos a leer en un momento, a la profecía. Son tres clases del mover profético de Dios. La palabra profética pertenece a Dios Padre. El ministerio profético lo maneja Dios Hijo, según Efesios 4, que es el versículo que le acabo de mencionar. El don de profecía
lo maneja el Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 12. Entonces a veces nos confundimos, ya sea por ignorancia, ya sea por costumbre o ya sea por necedad, y le llamamos a una profecía palabra profética. Tengo una palabra profética para usted, así dice el Señor, pero no era una palabra profética, era una profecía. Y tal vez alguien dirá, hermano, pero eso es semántica, esos son detalles que tal vez no tienen nada que ver, pero yo le digo que sí tienen que ver, porque eso puede servir de tropiezo incluso para algunas personas que están dispuestas a aceptar la profecía bíblica, pero no la profecía que nosotros estamos acostumbrados a oír, y mientras ellos les llega esa revelación, la palabra profética sí la reciben. Ok, déjeme explicarle entonces. La palabra profética es la que está escrita en la Biblia. Miremos este versículo, 2 de Pedro capítulo 1 verso 19. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, dice esta versión. Otras versiones dicen estar atentos, como a una lámpara, dice esta versión, como antorcha, dicen otras versiones, que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Tenemos entonces, a ver, déjeme contarle más o menos qué es lo que está pasando en ese momento que Pedro está escribiendo esa segunda carta. Él está diciendo, lo voy a parafrasear, él está diciendo: nosotros estuvimos presentes cuando se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en el cual mi alma se deleita, a él oír. Nosotros estuvimos presentes cuando subimos al monte de la transfiguración y vimos a Elías y Moisés junto con el Señor, y yo dije que hiciéramos 3 enramadas. Nosotros estuvimos presentes cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo. Nosotros éramos los del club de los 3 que vimos las cosas más profundas. Pero si no hubiéramos tenido ninguna de esas experiencias, y aunque las hayamos tenido, tenemos la palabra profética más segura. En otras palabras, tenemos lo que Dios escribió, la Biblia, la palabra, encima de cualquier experiencia. Y esa palabra es la que va a servir de parámetros para cualquier experiencia. Entonces nosotros no venimos aquí a poner un eslogan como algunos creen, de que esto es lo que viene. No, señores, no. Entendemos que Dios hace muchas cosas todos los días y nos da profecía, pero para venir a explicar la palabra profética de este día, yo quiero decirle que le empezamos a pedir a Dios durante todo el año, y con mayor intensidad cuando ya superamos la mitad del año, y empezamos a orar y a pedirle al Señor y a tener atento nuestro corazón para ver qué es lo que Dios está diciendo, porque es como un camino que se va a abrir sobre el cual tenemos que caminar. Es una profecía, sí, pero también es una palabra profética. Dicho esto, le quiero mencionar algunas otras cosas. La palabra profética está escrita ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, y en el Nuevo viene una explicación, una manifestación. Y nosotros a estas alturas lo que hacemos es darle una interpretación. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a nosotros, escribieron algunos, otros vieron, a tal punto que le decían videntes. Algunos nunca escribieron un libro, pero sí hay profetas como Jeremías, Isaías, Habacuc, Ageo y todos esos que usted conoce, que sí dejaron escrito y que el Señor les dio órdenes de que lo hicieran. Escribe esto para que el que lea esto corra. Escribe la visión, le dicen al profeta. Entonces, pero no a todos los profetas. Entonces, cuando viene el Nuevo Testamento se cumple, es el cumplimiento. Y cuando venimos nosotros ya para el final del tiempo, tiene que venir una interpretación. Déjeme ponerle
3 ejemplos para entrar ya en acción, en lo que, ejemplo de palabra profética. Este es un ejemplo de palabra profética que le voy a poner. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esta es la palabra profética más segura. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes, algunas versiones ponen, y sus salidas son desde la eternidad. Aquí esta versión dice sus orígenes son desde tiempos antiguos. No le puse demasiada atención a eso por lo que le quiero compartir más adelante, que es importante pero no tanto para lo que le quiero decir. Desde los días de la eternidad. Esta es la palabra profética dada por Miqueas. Entonces ahora viene el cumplimiento neotestamentario, que también está metido en la palabra profética porque lo tenemos escrito, y que a veces parecería una contradicción, pero no lo es. Por eso tenemos que pararnos para dar una explicación. El cumplimiento de Miqueas capítulo 5 versículo 2 se ve en Mateo capítulo 2 versículo 6, que dice: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ahora, si usted nota, Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: tú, Belén de Judá, me eres muy pequeña. Ahora Mateo capítulo 2 versículo 6 dice: tú de ningún modo me eres pequeña. Repito, Miqueas le dice eres pequeña, Mateo le dice no eres pequeña. Y los dos están constituidos en la palabra profética más segura, porque los dos están dentro de los 66 libros de la Biblia. Lo único es que Mateo le viene a dar la interpretación, la explicación, como quien dice: Miqueas dijo aquello porque no había venido el Señor. Yo digo esto porque ya no puede ser pequeña, porque ya nació el Salvador. Denle un aplauso al Rey bendito. Entonces él viene a dar la interpretación. Ahora mire pues, miremos otro ejemplo. Miremos otro ejemplo de la palabra profética. Malaquías capítulo 4 versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Este es un versículo ampliamente conocido por la mayoría de la cristiandad. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Eso está en Malaquías capítulo 4 versículo 6. Cuando viene su cumplimiento, viene su explicación. Y está el cumplimiento en el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 1 versículo 17, que dice de la siguiente manera: e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, si usted se da cuenta, Malaquías capítulo 4 versículo 6 dice corazón de padres a hijos y de hijos a padres. Cuando mira en Lucas capítulo 1 versículo 17 dice padres a hijos y desobedientes a actitud de justos. Y también dice en Malaquías: no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición, mientras que en Lucas dice para prepararle al Señor un camino. Entonces, aquella palabra profética tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mateo lo viene a complementar, y el Espíritu Santo en su bendita y gloriosa misericordia nos permite a nosotros explicarlo y complementarlo. Por eso yo siempre insisto y digo que el Nuevo Testamento se tiene que casar con ese, ¿va? Con el Antiguo Testamento. Tiene que ser un matrimonio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin embargo, yo veo mucha gente que tienen su parámetro bíblico divorciado,
porque se basan únicamente en el Nuevo Testamento sin la explicación del Antiguo, o al revés, solo leen Antiguo sin explicación del Nuevo. Y ellos necesitan realizar una boda entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para obtener la explicación de la palabra profética más segura. Ok, hermano Sergio, hágame favor de proclamar porque yo tengo frío y como que quiere llover otra vez. Cálmese, ya se aguantó un buen tiempo, ahora no lo sacamos de aquí, porque tampoco trajo carro. Denle un aplauso al rey, no se me ponga tan serio. Bendecimos la vida de los hermanos oyentes. Bendecimos a todos los hermanos que están allá en Zoom. Los bendecimos, ¿verdad que los saludamos? Muy bien, muy bien. Ok, entonces sigamos, pues sigamos. Otro ejemplo de palabra profética, y de aquí vamos a empezar a desprender algunas cosas, es el que está escrito en Isaías capítulo 61. Se lo voy a leer. Este es lo que dijo el Señor cuando vino. Esto es lo que el Señor, cuando se paró en la sinagoga, buscó este libro. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado, ¿verdad?, para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Para eso decía la palabra profética más segura, que el Mesías iba a venir. Eso estaba profetizado. Cuando esto se cumple y está descrito en Lucas capítulo 4, que ahorita lo vamos a leer, mire cómo dice el cumplimiento en el Nuevo Testamento. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y recuperación de la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos. Entonces, cuando usted pone en un cuadro Isaías 61 y Lucas capítulo 4 verso 18, lo puede ver más o menos así. En el amarillo, usted, bueno, ahí está del lado izquierdo, de derecho mío, izquierdo suyo, está Isaías 61, para traer buenas nuevas a los afligidos. Ahí lo traté de resumir: para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y para proclamar libertad a los prisioneros, liberación a los prisioneros. Pero cuando viene el Nuevo Testamento, dice: para dar buenas nuevas a los pobres. Mire la relación que va haciendo aquí, ¿verdad? La relación entre estos dos: para dar buenas nuevas a los pobres, aquí para dar buenas nuevas a los afligidos. Así que aquí afligidos vendría a ser un sinónimo de pobres, ¿eh? Para vendar a los quebrantados de corazón, entonces vendar vendría a ser un sinónimo de sanar a los quebrantados de corazón. Para proclamar libertad a los cautivos, la proclama vendría a ser un pregón, un sinónimo de pregón. Pregonar a los cautivos libertad. Para proclamar liberación a los prisioneros, aquí dar libertad a los oprimidos. Pero el punto es que, igual que las dos explicaciones anteriores de la palabra profética, hay un cambio. Y el cambio yo se lo puse ahí en azul. Hay un cambio que no estaba contemplado en Isaías, no porque fuera un lapsus, sino porque tenía que darse a su tiempo cuando el Mesías viniera y él lo leyera. Y lo que dijo aquí es recuperación de la vista a los ciegos. Entonces, la palabra profética aquí está bien clara. Para mí, yo la miro bien clara. La explicación era que iba a traer el Señor una recuperación de la vista.
pero no solo de la vista. Ahora, cuando nosotros indagamos un poquitito más, miremos que esto que acabo de mencionarles, era una señal para el mensajero que antecedía al Señor, el cual todos sabemos que era Juan el Bautista. Entonces ustedes saben que Juan el Bautista le dieron señales para que él distinguiera al Mesías. Una de las señales, y él lo dijo: yo vine bautizando porque el Señor me dijo que aquel sobre el que viniera el Espíritu Santo en forma de paloma y permaneciera en él, ese era el Mesías. Entonces él tuvo una experiencia, pero recuérdense lo que le dije, que dice segunda de Pedro: aunque tenga experiencias yo, lo que va a valer, lo que va a tener peso, no solamente la experiencia. No desechamos las experiencias, desde luego, que Dios nos guarde. Si el evangelio son experiencias, pero la palabra profética, por eso es que Jesús derrotó al diablo en el monte de la tentación diciéndole: escrito está, escrito está, escrito está. Entonces acá el mensajero ya había tenido una experiencia. ¿Cuál era la experiencia? Había visto al Espíritu Santo en forma de paloma descender sobre el Mesías sin apartarse de él. Esa es la experiencia. Pero luego, usted conoce toda la historia de lo que le aconteció a este personaje. Yo quiero ver el tiempo también, ¿verdad? Y lo meten a la cárcel. Cuando lo meten a la cárcel, él se siente abandonado. Entonces ahorita se lo voy a leer. Él le manda un mensaje al Señor y le dice: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? En otras palabras: Señor, yo ya tuve la experiencia, ahora me falta la palabra profética más segura. Entonces viene el Señor, Mateo capítulo 11, versículo 3 al 5, y envía a decir, Juan el Bautista le manda a decir: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, me gusta mucho esta versión de las Américas, porque todas las palabras que están escritas en el Antiguo Testamento, ellos en el Nuevo Testamento la ponen en letras mayúsculas. Es decir, cada vez que usted lea la Biblia de las Américas y mira que son letras mayúsculas, frases en letras mayúsculas, está señalándole que esa es una profecía antiguo testamentaria que se está cumpliendo ahí. Y eso le ahorra a uno un montón de tiempo para estudiar la palabra. Entonces dice acá: y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos recuperan la vista. Y miren, está con letras grandotas: los ciegos recuperan la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres, otra vez, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Ahora, si usted se da cuenta y miramos con el cuadrito anterior, nos damos cuenta que la recuperación de la vista era una de las palabras proféticas, y anunciarle a los pobres era otra de las. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces él ya tiene ese doble seguro. Ya tuvo la experiencia y ahora tiene la palabra. Entonces cuando yo veo esto, híjole, yo sí me quedo impresionado por la siguiente razón. Permítame, vamos a ver por dónde vamos. Tiempo final. Ahora nos corresponde 2021. Entonces viene el Señor y me quiero concentrar un poco en esa señal que le planteé, que escrita en azul, que no estaba en Isaías 61:1, pero sí estaba en Lucas 4:18. ¿Ok? Ahí me quiero concentrar. ¿Por qué razón? Ya lo va a ver usted. Esa es recuperación de la vista. La recuperación de la vista.
Entonces Proverbios 29:18 dice lo siguiente: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Aquí el Señor quiere entonces que haya una recuperación de la visión, de la vista, porque si no hay recuperación de la vista, lo que va a suceder es que el pueblo se va a desenfrenar. Pero cuando usted va a investigar lo que significa la palabra que originalmente se utilizó en el hebreo ahí, sí quiere decir desenfrenar, pero también quiere decir destruir. También quiere decir que si no hay una visión profética, el pueblo se deprava, se destruye, se aniquila. Entonces cuando el Señor trae la bendición neotestamentaria, una de las cosas que el Señor hace y promete en Joel capítulo 2, y se cumple en él otra vez la palabra profética y el cumplimiento, en Joel capítulo 2 y en Hechos capítulo 2, dice con mucha claridad: vuestros jóvenes tendrán visiones. Como quien dice: señores, voy a permitir que ustedes recuperen la visión para que ustedes no vayan a tener el problema de que la iglesia se vaya a depravar, porque si se deprava la iglesia con la cercanía de todas las cosas que están aconteciendo y que están por acontecer, entonces van a sufrir pérdidas irreparables. Entonces sea aquí que yo traigo sobre ustedes recuperación de la vista. Y entonces eso lo podemos ver también en este versículo que aparece ya en el libro de Apocalipsis, en esta versión que se llama el Código Real. Me llamó mucho la atención. Ahí le voy a contar por qué, pero déjeme que lo lea. Dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de la Odisea, ¿se acuerda? ¿Va? Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no sea expuesta la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, a fin de recuperar tu visión. Entonces note usted que cuando el Señor se aproxima a su ministerio, cuando empieza su ministerio, Él dice que una de las cosas que trae es recuperación de la visión. Pero cuando vemos Apocalipsis capítulo 3, cuando está hablando que en la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que prácticamente está en los albores de la gran tribulación, le dice: mira iglesia, yo quiero que tú recuperes la visión. Pero me llamó muchísimo la atención que cuando empecé a analizar las 7 iglesias, por lo menos a 3 de ellas, incluyendo Filadelfia, incluyendo la Odisea, le dice que se recupere. En el Código Real le dice a la iglesia de Éfeso, le dice: recuérdate de dónde has caído y recupérate. A otra iglesia le dice: tienes cosas, tienes nombre que vives pero estás muerto, y tienes unas cosas que todavía están vivas, pero tienes otras que hay que recuperarlas. Y a esta le dice que consiga colirio para recuperación de su visión. Entonces me llama la atención, porque como que el foco del Señor le empieza a iluminar a la iglesia para decirle: tú tienes que recuperar tu visión, no puedes pasar sin recuperar la visión. Entonces cuando veo esto, y las otras iglesias que acabo de mencionar también, ¿verdad? Porque ellas no estaban recuperando la visión, ellos tenían que recuperar otras situaciones. Pero déjenme leerle brevemente algunas cosas de recuperar la visión. Es un apóstol
que perdió la visión. Este es un apóstol que perdió la visión. Claro que es simbólico lo que estamos leyendo, porque dice Hechos 22:13, la Biblia textual, tercera edición. Ay, esos cohetes me tienen nervioso, porque miro que si voy a proclamar antes o después, pero lo voy a tratar de hacer puntual para no echarle a perder a nadie la proclama, y aunque siga predicando después, porque como no sé por qué me gustó predicar hace mucho tiempo. Entonces vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recupera la vista. Y en aquel momento miré hacia él. Entonces aquí vemos a un apóstol que estaba cegado por la religión. Lo había cegado la religión, estaba lleno de odio, perseguía a quien fuera que no creyera lo mismo que él, y tuvo un encuentro con el Señor que usted conoce, que perdió la visión. Él perdió la visión. Tremendo ese apóstol Pablo. Por eso que en Hechos capítulo 13, cuando él se encuentra y se enfrenta con Barjesús, yo me imagino que le dijo: queda ciego por un tiempo, para ver si a Barjesús no le pasaba lo mismo que le había pasado a él, ¿verdad? Porque él se quedó ciego cuando se enfrentó. Mire, Pablo se quedó ciego cuando se enfrentó con Jesús, y Barjesús se quedó ciego cuando se enfrentó con Pablo. Lo único que Barjesús no tuvo ningún Ananías para que orara por él, pero Pablo sí. Entonces para mí esta es la recuperación de la visión apostólica. Hay mucha gente, mi estimado hermano, que que perdió la visión apostólica, y que empezaron en el camino bien como los Gálatas, cuando le dijeron: ¿quién os embrujó? ¿Quién os hechizó? ¿Por qué se fueron en pos de esas doctrinas? ¿Por qué se fueron en pos de esas estrategias? Y yo creo que por eso también vino lo que vino sobre el mundo entero este 2020. Yo creo que esto fue como una sacudida de parte de Dios a toda la humanidad. Por misericordia, despiértate tú que duermes, le dijo a su iglesia, a su amada, a su novia, pero sobre todo a sus ministros, y recupera la visión. Y vemos, le voy a poner otros ejemplos rápidamente. Juan 9:15. Esta versión es interesante, déjeme que le explique más o menos. De nuevo los fariseos le preguntaron cómo había recuperado la vista, y él les dijo: me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Ahora, aquí quiero parar. ¿Por qué razón? Porque este es San Juan capítulo 9, y este era un ciego en nacimiento. Si era ciego en nacimiento, ¿cómo podía recuperar la vista? Sin embargo, la palabra que se utiliza aquí me parece que es anablepo, que quiere decir recuperar. O sea que en el original sí, eso fue lo que él dijo. En el original lo que dijo fue estaba explicando cómo había recuperado la visión. Seguramente era una visión que no estaba hablando de visión terrenal, sino que estaba hablando de una visión preexistencial, que cuando la gente viene acá la pierde, y entonces viene Dios y trae un año en donde le devuelve la visión que debería de haber tenido. No se preocupe, el año no es el año de la devolución de la vista. Yo sé que usted está ahí apuntando: entonces el año de no sé qué, entonces el año. Tranquilos, ya falta poco para que les diga qué año es. Pero hay muchas personas que vinieron. Cuando se habla de San Juan capítulo 9, generalmente se habla de preexistencia. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Hablando de preexistencia. Entonces digo yo, ¿no será que? Y por eso le utilizan esa palabra anablepo, creo que se dice. Si quiere la buscamos, o mejor no la busquemos, porque cuando sientan van a estar ya tronando los cohetes, y entonces ya
Ya faltan 18 minutos. Padre Santo, ayúdame, por favor. Aleluya. Y peor si me sigo parando así, ¿cuándo voy a terminar? ¿Va usted? Pero ¿no será entonces que hay gente que viene tocada desde la preexistencia, y cuando entra a la tierra entra ciega, pero antes ellos miraban en la casa del Padre, y ahora lo que necesitan es recuperar su visión? ¿No será que está hablando de esa amnesia momentánea que nosotros tenemos de dónde venimos? Porque la Biblia dice que no empezamos acá. Isaías capítulo 40 dice que no les enseñaron a ustedes antes de la fundación del mundo que Jehová es así, 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 y regañándolos. O sea que ya habíamos recibido clases, y en Job también. Pero sigamos. Al instante, este es otro. Lucas 18:43. Este ya no es el de San Juan 9, ni es el de Hechos 22. El primero es Pablo, el otro no sabemos el nombre. Solo una cosita. Este San Juan capítulo 9 dice que regresó del estanque Siloé, y Siloé significa enviado, y para decir enviado se dice apóstolos. Así que él, para recuperar la visión, tuvo que ir al estanque de los apóstoles, y entonces volvió. Pero ¿cómo iba a recuperar la visión si el apóstol estaba ciego? Estoy hablando en el sentido espiritual. Ok, ahora viene este otro. Lucas 18:43. Al instante recuperó la vista y lo siguió dando gloria a Dios, y todo el pueblo al verlo se puso a alabar a Dios. Este era uno que se sentaba junto al camino. Allá, junto al camino se sentaba Tamar disfrazada de ramera, junto al camino estaba Dan, serpiente junto al camino se ponía Absalón, junto al camino cayeron las semillas de Mateo capítulo 13, que se las llevaron las aves. Y este limosnero, beggar, pordiosero, estaba junto al camino, pero se encontró con Jesús, y cuando lo sanó, el Señor le dijo que se fuera, y dice que lo seguía detrás, no se apartó del camino. ¿Por qué? Porque le devolvieron la visión. Voy corriendo. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos. Este es otro, no es el mismo. Estos no son los mismos, son otros, y de ellos hay mucha tela que cortar. Y el hombre recuperó la vista. O sea que se estaba cumpliendo Lucas capítulo 4 versículo 18, que era el complemento de Isaías capítulo 61, que era la proclama de ese momento, porque el Señor dijo que venía a proclamar eso. Aleluya. Y el año de la buena voluntad del Señor. Entonces dice acá, le puso nuevamente las manos sobre los ojos, y el hombre recuperó la vista, y así quedó curado y veía todo con claridad. Qué hermoso, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? ¿Cuántos no se han dormido? Aleluya. Denle un aplauso al Rey bendito, pues. Wow, qué cosa más hermosa. Perdone, mejor me voy a quitar el reloj para no estar haciendo eso, y de todos modos lo miro aquí. Ahí está, pero solo le hago así. Ay. Miremos otro. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos, caminaban los cojos, los lisiados quedaban sanos, y que los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Esa era una de las señales entonces que está explicando el Señor a este respecto. Uno último, y continuamos para poder proclamar en un momentito. Los hombres, Mateo capítulo 9 verso 30. Estos fueron otros ciegos, unos que estaban en una ciudad que se llamaba Betsaida, y el Señor los sacó de la ciudad porque había demasiada incredulidad, y afuera los sanó. Pero dice, los hombres recuperaron la vista, y Jesús les advirtió muy seriamente: no dejen que nadie se entere de esto. Y los chismosos, hermano, no sé si el Señor utilizó psicología inversa, pero ellos le fueron a decir a todo el mundo, y dice la Biblia,
Dice que después Jesús ya no podía entrar en las ciudades porque todos se le aglomeraban. ¿Por qué? Porque dos ex ciegos que habían recuperado la vista lo andaban publicando. Que lo primero que alguien hace entonces cuando recupera su visión, que quien lo calla, hermano. ¿Y qué es lo que necesita el mundo en este momento? Necesita cristianos que no se callen. Necesita cristianos que digan: no podemos callar, no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. Denle un aplauso al Rey bendito. Que lo podamos ir y decir a todos lados, en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, por lo tanto, no, todavía no. Todavía no. Calma, pueblo. Ahora viene otra cuestión. Recuperación de la fuerza. Híjole, hermano. ¿Cómo hace uno para recuperar la fuerza? Miremoslo en la Biblia. Éxodo 23:12. PDT, palabra de Dios para todos. Trabajarás durante 6 días, pero el séptimo día descansarás, para que así también tu toro, tu burro descansen, y el hijo de tu esclava y el inmigrante recuperen sus fuerzas. Aquí está muy claro. Para recuperar las fuerzas, que es tan importante, tan necesario. Porque alguien que perdió las fuerzas, ese se lo llevó el río de una vez. Entonces, aquí lo que podemos ver es que para poder recuperar las fuerzas hay que entrar en el reposo de Dios. Por eso había que cumplir el reposo. Pero ¿qué es cumplir el reposo de Dios? ¿Será que tenemos que guardar el sábado? No. Entonces será el domingo. Tampoco. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, la Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios introduce en la iglesia un nuevo día de reposo. Y después dice un nuevo día de reposo. 2 puntos. Hoy es el día de reposo. Hoy es jueves y es un día de reposo. Mañana es viernes, es un día de reposo. El sábado es sábado y es un día de reposo el domingo. Entonces es el hoy, es el hoy. Entonces nosotros tenemos que entrar en el reposo de Dios. Te voy a decir una cosa. Tú haz lo que tengas que hacer. Trabaja tus 6 días y dale duro. Y hazlo con excelencia. Y hazlo bien. Hasta el cansancio. Pero cuando llegue el día de reposo, lo imposible lo tiene que hacer Dios. Tú no puedes hacer lo imposible. Tú lo único que puedes hacer es lo posible. Trabaja lo que te corresponde y déjale a Dios en su zona de expertise. Aunque Él tiene todas sus zonas de expertise, ¿verdad? Pero me refiero a que cuando tú reposas, Él trabaja. Y cuando tú trabajas, Él te observa y reposa. Tú lo quieres hacer, te quieres salvar tú mismo. Vaya, pues sigue. Pero hermano, el ejemplo lo tenemos en Pedro. Que Pedro, si era un pescador, por favor, no puede haber un pescador que no nade. Un pescador que no nade, hermano, es como un motorista que no sepa manejar moto. ¿Y qué fue lo que hizo cuando se hundió? ¿Acaso se puso a nadar? Estilo libre, para atrás, crawl, mariposa. No, lo que hizo fue: Señor, sálvame que perezco. Reposó, el Señor le extendió la mano, lo levantó y no entró a la barca nadando, ni el Señor se lo llevó en los hombros. No. Entraron caminando los dos. Claro, Pedro mojado, pero caminando. Amén. Reposó en Dios. Reposa en Dios. Lo que a ti te toca hacer, hazlo. Y lo demás, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo estuvo la cosa hoy? Se nos pone a llover. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Los muchachos aquí pasaron trabajando hasta el cansancio. Yo creo que todavía no han terminado. ¿Y qué podemos hacer? Pues
pues si hicimos lo que teníamos que hacer, ahora que Dios nos ampare y nos agarre ministrados, reposamos. Y gracias a Dios, pues solo rocío cae. Por eso se mira usted bien simpático ahí con su sombrero, o su sombría, o su cabellera. Algunos sí necesitamos alguna ayuda extra, pero esos son otros 20 pesos. Entonces dile a que tienes a la par: reposa y vas a encontrar fuerzas. Ok, miremos otro. Entonces Dios abrió el pilón que hay en la quijada, así dice esta Biblia, Shogel Mateos, y brotó agua. Y Sansón bebió y recuperó las fuerzas y revivió. Por eso a la fuente de la quijada se le llama hasta hoy la fuente del grito. Aleluya. ¿Sabe qué quiere decir eso? Porque cuando usted lo mira en otras versiones, dice que cuando él se sintió ya sin fuerzas, clamó a Dios. Aquí le pusieron la fuente del grito porque es la fuente del clamor, pero me gusta mucho la palabra grito, hermano, porque a veces clamamos con la boca cerrada. Pero cuando uno está necesitado, yo digo que sí dan ganas de llorar y de chillar y de patalear y de gritar y decir: Señor, como dijimos que Pedro lo dijo, sálvame, que perezco. Entonces, ¿cómo vas a recuperar las fuerzas? ¿Cómo? Gritando. Pero no gritándole a tu mujer ni a tus hijos. Me refiero gritando, clamando al cielo: por favor, Señor, aquí estoy, no te olvides de mí, Padre, te necesito. Y ese clamor te va a traer recuperación de fuerzas. Ok, sigamos. Padre Santo, ¿cómo voy, Padre? Ay, Señor. Génesis 18:5. Hasta los ángeles necesitan recuperar, no Los Ángeles, California, sino que los ángeles de Dios necesitan recuperar fuerzas. Les haré traer un poco de pan para que recuperen sus fuerzas antes de proseguir su viaje, pues creo que para esto pasaron ustedes por mi casa. Y ellos respondieron: haz como has dicho. Entonces, ¿cómo se recuperan las fuerzas? Manjando. Saber si dije bien manjando, ya me van a regañar por ahí, pero manjari si está bien dicho. Más o menos como usted hace un ratito caminó por ahí y se fue a comer un pavito. No sé si le gustó cómo me quedó. Los que están en Zoom, no se pongan celosos, porque a ustedes los estoy viendo desde hace ratos comer algunos. Entonces, ahora, esto es comer la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mientras más te alimentas de la palabra de Dios, eso te empieza a fortalecer y a fortalecer y a fortalecer y a fortalecer. Y cuando sientes, estás hecho un Sansón, pero en sus buenos tiempos. Aleluya. Sigamos pues. Me gusta mucho porque ya viene ese periodo, hombre. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 años. No, días. Por 40 días. Yo quería ver si me estaba poniendo atención y veo que no, porque ninguno alegó. Cuando digo algo así, los hermanos dicen: no. Lo voy a leer de nuevo. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches, hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Aquí viene otra cuestión. Él comió y bebió una torta del cielo, una vasija que tenía agua, que el ángel la había conseguido seguramente en una fuente divina. Y yo cada vez que miro a Elías con esta comida,
siempre lo comparo con la Santa Cena. Porque francamente, cuando nosotros comemos el pan y bebemos el vino o el jugo de uva, lo que estamos haciendo es acercándonos a un banquete divino, a un banquete sagrado, que nos fortalece para que podamos caminar los 40 días con sus noches. Y es interesante que después de eso se lo llevó, bueno, no inmediatamente después, pero porque todavía tuvo que ungir al que se iba a quedar en su lugar. Todavía tuvo que ungir a Jehú también, pero después se lo llevaron vivo. Así que la recuperación de fuerzas es importantísima. Voy a saltar algunos versículos aquí. Mire cómo es de importante. ¿Cuántos quieren recuperar sus fuerzas? Le tengo una noticia extraordinaria. Mire este versículo, la BLA, Isaías 40:31. Los que en Él confían recuperarán fuerzas y les crecen alas como de águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Aleluya. El aplauso al Rey. Lo que estoy diciendo aquí, hermano, es que cuando uno está esperando al Señor, eso le da fuerza. Si has desmayado, eso te da fuerza. Entonces quiero decirte algo. Te voy a leer otro verso. Ay, Padre, ayúdame, Señor, para que cada uno de mis hermanos reciban esta palabra. Hay otras recuperaciones. Aquí me salté un montón de versículos que los tenemos que ir viendo más adelante. Isaías 58:8, que se lo voy a prestar esta noche, dice: entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahora, ¿qué es esa recuperación? Porque ya recuperamos la visión y ya recuperamos las fuerzas. Y ahora Isaías 58:8, que es el nuestro, ¿verdad? Nos dice que después de cumplir los 4 pasos, de compartir el pan con el hambriento, de recibir en casa a los que no tienen a dónde ir, de cubrir al que está desnudo y de no esconderse de nuestros semejantes, viene la recuperación rapidísima. Y en eso es lo que hemos estado trabajando. Es decir, que venía una recuperación rapidísima también para el pueblo que está cumpliendo eso. Pero déjeme hablarle un poquito más. ¿No recuerdas aquella disposición tuya para escuchar y recibir? Apocalipsis 3:3. Pues recupérala, porque si no despiertas vendré a ti como un ladrón. Entonces hay que recuperar la disposición para escuchar, y eso viene de la palabra profética. Miremos este otro, Génesis capítulo 14 versículo 16. Y recuperó todos los bienes, y también a su pariente Lot y a sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. Génesis 40:14. Acuérdate pues de mí cuando recuperes tu puesto. Habla en mí en favor de Faraón. Habla en mi favor a Faraón para que me mande sacar de esta cárcel. Aleluya, hermano. Ay, cuando se ponga el sol recuperará el estado de pureza. Entonces podrá comer las ofrendas sagradas que le corresponden como alimento. Me da tentación explicar cada uno de estos, pero le quiero decir lo siguiente. Este año 2020 hubo muchas pérdidas. Hubo pérdida de salud, hubo pérdida de patrimonio material, hubo pérdida de trabajos, hubo pérdida de negocios, hubo pérdida de vidas humanas, hubo pérdida de seres amados. Fue un año que, aunque la gracia, el poder y la misericordia de Dios nos alcanzó, y por eso estamos aquí todavía, no cabe duda, no podemos obviar ni evitar ni mentir. Sí hubo pérdida, pero ahora que vemos esta palabra profética más segura, tenemos que reconocer
que viene un año de recuperación, que viene un año en donde aquellos que perdieron su salud la van a recuperar, que viene un año en donde aquellos que perdieron su patrimonio lo van a recuperar. Lo dijimos con el libro de Job, cuando lo pusimos bien claro, que después de haber orado por sus amigos, le restauraron, le recuperaron el doble de lo que tenía, y aún los que se habían olvidado de él lo llegaron a visitar y le entregaron una fuerte cantidad de dinero. Así que por lo tanto, en el nombre de Jesús, hoy parado aquí en este lugar, 31 de diciembre del 2020, año que muchos no recordarán con alegría, nosotros estamos proclamando que habrá de haber una recuperación, y apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente, magistralmente, proclamo el año de la recuperación, el año Icanama Brajas Toque Namas Toja, Ay Rabaralamando Casaja, Rama Pralabastoja, y Rabaralamambastoja, el año de la recuperación, como esto que vemos acá, como vemos a este pastor recuperando a la oveja perdida en Lucas capítulo 15, como vemos a la mujer de Lucas 15 recuperando la dracma, como vemos al padre recuperando a su hijo. El año de la recuperación sobre tu vida, el año de la recuperación sobre tu vida, recíbelo. Aleluya, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, con júbilo, con esperanza, con certeza. Y Señor, aleluya. Los ojos de